Muy buenos días a las personas presentes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión ordinaria de 2025 del Comité de Transparencia de FIARUM en la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:15 del día 30 de junio de 2025, en la sala de juntas de las oficinas administrativas de FIARUM, con domicilio en calle Francisco Saravia, número 1298 Altos, Centro Cívico, para verificar la asistencia de quienes integran el Comité de Transparencia de FIARUM. Me permito invitarles a que se presenten y firmen la lista de asistencia. Buenos días, Santiago Córdoba Martínez, supervisor de obra, en representación de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia de FIARUM. Buenos días, Uriel Gómez Pérez, coordinador de recursos humanos, representación del vocal del Comité de Transparencia de FIARUM. Buenos días, Diana Palmira Valenzuela Cacciola, analista de desarrollo y seguimiento institucional de FIARUM, presidenta del Comité de Transparencia de FIARUM. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Asuntos específicos a tratar. 4.1. Presentación, en su caso discusión y o aprobación del informe trimestral de la Unidad de Transparencia relativo a las solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales tramitadas ante FIARUM correspondiente al segundo trimestre de 2025. 4.2. Presentación, en su caso discusión y o aprobación del informe trimestral de la Unidad de Transparencia relativo al porcentaje de cumplimiento en materia de publicación de las obligaciones comunes y específicas de transparencia, correspondiente al primer trimestre de 2025. 4.3. Discusión para la confirmación, modificación o en su caso revocación de la clasificación como información confidencial y la elaboración de versiones públicas respecto de los datos personales de contratistas y de FIARUM contenidos en los contratos de obra elaborados durante el segundo trimestre de 2025 por el fideicomiso, en su carácter de personas físicas o morales. 5. Clausura de la sesión. Mismo que pongo a consideración de quienes integran el Comité de Transparencia de FIARUM y consulto si se aprueba el orden del día. Sí, apruebo. Sí, apruebo. Sí, apruebo. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día, procedemos a ventilar los asuntos específicos a tratar del punto número 4. 4.1, el cual se encuentra en el anexo número 2. Presentación, en su caso discusión y o aprobación del informe trimestral de la Unidad de Transparencia relativo a las solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales tramitadas ante FIARUM, correspondiente al segundo trimestre de 2025. Durante el segundo trimestre de 2025 se presentaron ante FIARUM 6 solicitudes de acceso a la información pública y 0 solicitudes de datos personales. Las 6 solicitudes de acceso a la información pública resultaron de la competencia del fideicomiso. Dichas solicitudes fueron recibidas de la siguiente manera: 1 en el mes de abril, 2 en el mes de mayo y 3 en el mes de junio. En lo que respecta a la participación de la sociedad en la presentación de solicitudes de acceso a la información pública, esto en razón de sexo, 2 solicitudes fueron presentadas por mujeres y 4 solicitudes fueron presentadas por hombres. Mismo que pongo a consideración de quienes integran el Comité de Transparencia de FIARUM y consulto si se aprueba el informe trimestral de la Unidad de Transparencia relativo a las solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales tramitadas ante FIARUM correspondiente al segundo trimestre del 2025. Sí, apruebo. Sí, apruebo. Sí, apruebo. Se aprueba por unanimidad de votos el punto 4.1 del orden del día y procedemos a ventilar el 4.2, el cual se encuentra en el anexo número 3. Presentación, en su caso discusión y o aprobación del informe trimestral de la Unidad de Transparencia relativo al porcentaje de cumplimiento en materia de publicación de las obligaciones comunes y específicas de transparencia, correspondiente al primer trimestre de 2025.
Se informa que el Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del tramo carretero Centinela La Rumorosa Fierún cumplió al 100% con la publicación de la información de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la Plataforma Estatal de Transparencia durante el primer trimestre de 2025. Mismo que pongo a consideración de quienes integran el Comité de Transparencia de Fierún y consulto si se aprueba el informe trimestral de la Unidad de Transparencia relativo al porcentaje de cumplimiento en materia de publicación de las obligaciones comunes y específicas de transparencia correspondiente al primer trimestre de 2025. Sí, apruebo. Sí, aprobado. Sí, apruebo. Se aprueba por unanimidad de votos el punto 4.2 del orden del día y procedemos a ventilar el 4.3, el cual se encuentra en el anexo número 4, discusión para la modificación o en su caso revocación de la clasificación como información confidencial y la elaboración de las versiones públicas respecto de los datos personales de contratistas y de Fierún, contenidos en los contratos de obra elaborados durante el segundo trimestre de 2025 por el Fideicomiso, en su carácter de personas físicas o morales. Se informa que el Departamento de Obra Pública y Licitaciones de Fierún remitió a este Comité de Transparencia los contratos de obra que se elaboraron durante el segundo trimestre de 2025, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de oficio de transparencia. Una vez analizado el contenido de los contratos de obra, se propone la presente clasificación de información como confidencial respecto de los siguientes datos personales de contratistas en su carácter de personas físicas relativos a número de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, número de acta de nacimiento, número de libro del acta de nacimiento, lugar y fecha de expedición del acta de nacimiento, lugar y fecha de nacimiento de la persona contratista, así como los datos personales de contratistas y de Fierún en su carácter de personas físicas y morales relativos a los datos bancarios para recibir y efectuar transferencias bancarias como institución bancaria, número de sucursal, plaza, titular de la cuenta y número de cuenta, contenidos en los contratos de obra elaborados durante el segundo trimestre de 2025 por el Fideicomiso. Es compromiso fundamental para este Fideicomiso y para el Comité de Transparencia garantizar el derecho que toda persona tiene a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados. Pongo a consideración de quienes integran el Comité de Transparencia de Fierún y consulto si se confirma la clasificación de información confidencial y la elaboración de versiones públicas de los contratos de obra elaborados durante el segundo trimestre de 2025 por Fierún, a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones de oficio de transparencia. Sí, confirmo. Sí, confirmo. Sí, confirmo. Se aprueba por unanimidad de votos el punto 4.3 del orden del día. No habiendo más asuntos a tratar, doy por concluida la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia de Fierún del ejercicio 2025, agotando así el punto número 5 del orden del día. En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:25. Agradezco mucho su asistencia.